Primera Timoteo capítulo 3, acabamos de leer el texto. Y en el texto que acabamos de leer, Pablo le escribe a Timoteo y le instruye a fin de que él estableciera diáconos en las iglesias del Señor y que lo hiciera observando cuidadosamente ciertas características imprescindibles que ellos debían tener. Se refiere a estos hombres y mujeres los cuales el Señor ha puesto en su iglesia a fin de apoyar a los pastores en ciertas tareas conforme a los dones que Dios les ha concedido a cada uno de ellos. A fin de que los pastores, como nos dice la Escritura, puedan dedicarse más y mejor al ministerio que Dios les ha encomendado. Son llamados a darse, son llamados a servir, no tan solo a ocupar una posición o un cargo en la iglesia. La palabra diácono, diaconeo, implica lo que ellos son en verdad: siervos de Dios, servidores de Dios. Este término se utiliza también por Pablo en la carta a los Romanos capítulo 16 versículo 1 para referirse a una mujer llamada Febe, diaconisa de Cencrea. Ella, dice Pablo, ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el versículo 2, porque esta mujer ha ayudado a muchos y a mí mismo. En sentido general, por supuesto, todo creyente está llamado a ser un diácono. Todo creyente está llamado a ser un siervo, un servidor del Señor. Porque esto es lo que significa sencillamente la palabra diaconeo, siervo. Y de hecho, los creyentes siguen las huellas del verdadero diácono, del diácono por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En los versículos anteriores, Pablo habla de las cualificaciones de los obispos, o ancianos, o pastores. Obispos, ancianos y pastores son tres nombres dados a una misma persona. Y Pablo habla en los primeros versículos de las cualidades de estos hombres. Y notemos que los requisitos para los diáconos son similares a la de los pastores, a la de los obispos, pero a los diáconos no se les requiere que puedan enseñar o gobernar en la iglesia del Señor. Como lo acabamos de decir, ellos son realmente un regalo de Cristo para su iglesia. Son usados para ayudar a los ancianos, para ayudar a los pastores a proteger la unidad de la iglesia, a organizar el servicio práctico de la iglesia y a satisfacer las necesidades de la iglesia. ¿De qué manera sirven estos hombres y mujeres ayudando a los ancianos, cuidando el ministerio de la palabra, organizando el culto, atendiendo a los necesitados, movilizando el ministerio y mucho más? Por eso, casi todos los ministerios de esta iglesia están dirigidos por un diácono o por una diaconisa. Y a través de ello el Señor muestra su cuidado sobre la iglesia corporativamente, así como sobre cada uno de los que son parte de la iglesia. Su llamado, pues, es a servir en su soberanía, no por sus propios esfuerzos, su propia preparación o sus propios méritos, sino por la gracia de nuestro Señor. Ellos, como tampoco los ancianos, como también los ancianos, no son
merecedores de este honor. Es por la gracia del Señor. Pero es interesante, amados hermanos, que este pasaje no nos habla de las funciones de los diáconos o de las habilidades de los diáconos. Más bien se centra en el carácter de los diáconos, en su carácter. Lo cual nos dice mucho, nos dice que para Dios es mucho más importante lo que estos hermanos son que lo que hacen. Son llamados a servir al Señor y a su pueblo bajo la guianza de los pastores de la iglesia. Notemos en primer lugar el carácter de los diáconos. Y Pablo inicia diciéndonos que de la misma manera, ¿qué quiere decir Pablo? De la misma manera que los ancianos, porque lo que ha tratado antes con los ancianos, este es otro grupo, no son ancianos, no son pastores, son diáconos, pero de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. La palabra seminos, honestos, deben ser dignos, honestos, honorables, respetables, serios, reputables. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Y esto habla del carácter de esta persona que muestra un buen testimonio y que inspira confianza y respeto. No es un hombre popular en la iglesia, el más popular. No es una mujer que a todos le cae bien. No, es alguien honorable. Ojalá le caiga bien a todo el mundo. Pero eso no es una cualidad. Pablo no dice que sea famosa en la iglesia. No. Que le caiga bien a todos los hermanos, tampoco. Pero las cualidades, esta sí es una cualidad, que sea honesto, honorable, respetable. La cuestión del carácter comprobado debe ser esencial para un diácono que asume un compromiso delante de Dios y delante de su pueblo. Ellos deben ser reconocidos entonces como piadosos y confiables, honorables. Ahora, notemos a seguidas, Pablo nos da 3 prohibiciones que atentan contra el honor de estos hombres. 3 prohibiciones que pueden hacer naufragar el respeto a estos hombres. La primera, sin doblez. La segunda, no dados a mucho vino. La tercera, no codiciosos de ganancias deshonestas o no amadores del dinero. Estas prohibiciones pueden arruinar el carácter de estos hombres, su respeto o honestidad delante de los hermanos. La mentira, el beber con exceso o el amar el dinero. Ahora, de manera positiva, ¿cómo pudiéramos poner estas 3 prohibiciones? Bueno, en primer lugar, debe ser un hombre de integridad de palabra. O como dicen algunas de las versiones, de una sola palabra. Sin doblez. Sin doblez, de una sola palabra, consistente con lo que dice. No le dice algo a uno y a otro le dice otra cosa. No habla en doble sentido. No dice una cosa y siente otra cosa. No dice una cosa sabiendo otra cosa. De una sola palabra. Porque los que son dobles aquí traen muerte a la vida de la iglesia. Debe ser una persona veraz.
una persona sincera. Es alguien que se puede confiar en su palabra, en lo que dice. Lo que dice no debe ameritar verificación. Y eso es vital, no solo para la iglesia, pero también para los pastores. Porque si un diácono dice a los pastores que un asunto fue así, no deberíamos consultar a otro para saber si fue así. Podríamos consultar a otro solo para sostener la verdad, pero no para verificarla. Porque creemos que estos hombres son de una sola ¿qué? Palabra. No es alguien que quiere agradar a todos. Es como dijo el Señor Jesús, su sí es sí y su no es no. La gente que quiere agradar a la gente, que quiere quedar bien con la gente, le dice una cosa a este y le dice ¿qué? Otra cosa al otro. Y obviamente no agrada al Señor. Número 2, que tenga dominio propio, respeto al vino, dice Pablo, con dominio propio, no dado a mucho vino. Porque esto es una señal de no poder controlarse a sí mismo. Se requiere que este hombre tenga ¿qué? Dominio propio. Esta persona no debe tener problemas con el alcohol. Imagínense un diácono visitando a una familia con la lengua estropajosa. Aquí está yo, que ¿cómo se va? O dando consejería y él no sabe en qué casa está o con quién está hablando. Pero esta no es una prohibición en contra del uso del vino, es contra el abuso del vino, no dado a mucho vino. Nada que pueda dañar el testimonio de esta persona y su trabajo para el Señor y su iglesia. Número 3, íntegros financieramente. Noten, no codiciosos. No puede ser diácono alguien que ame el dinero. Y tampoco alguien que tenga un desorden financiero. Porque puede ser tentado. Así que no debe ser codicioso, dice Pablo, anhelar o desear ganancias injustas. Como los falsos maestros de los cuales Pablo habla más a continuación en el capítulo 6, versículo 5, de los cuales dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. No deben buscar, significa esto, ganancia del servicio que presta a los santos o lucro vergonzoso. Debe servir con la misma pasión, con el mismo interés, con el mismo amor a un pobre como a un rico. Traigamos a memoria Nehemías capítulo 13, versículo 12. Dice allí: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selamías y al escriba Sadot, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos, ¿por qué? Por digno, por fieles. Eran considerados dignos de confianza y ellos tenían que repartir, tenían la responsabilidad de repartir las raciones. ¿A través de quién se vale la iglesia para repartir, para dar, para ayudar? Lo que nos dan para darlo a otro, a través de los diáconos.
Así que la recompensa financiera nunca puede entrar en la mente de un obrero fiel. El dinero no puede ser una motivación. Número 4, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí este aspecto tiene dos connotaciones. En primer lugar, no puede ser un neófito que no sabe en qué pie está parado respecto a la doctrina que ha creído. Aquí la palabra fe es objetiva, no está hablando de la fe para creer en Cristo, está hablando del cuerpo de doctrina, del evangelio que hemos creído y que proclamamos. Se refiere a las cosas que creemos, como en el capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos dice ahí? Dice, guardando la fe. Es la misma expresión, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron lo que toca, ¿a qué? A la fe. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7 también lo expresa con la misma connotación. Lo que constituye el evangelio. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado, ¿qué? La fe. Pero también nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que la primera connotación de este requisito es que los diáconos tienen que tener un pleno entendimiento del evangelio, un pleno entendimiento del evangelio. Ese diácono que está ayudando a esa mujer o a ese hombre no debe apelar continuamente a los pastores para poder explicar o ayudar con la palabra de Dios a cualquier necesitado de la iglesia. Él debe tener plena conciencia de lo que ha creído. Misterio se le llama. Bueno, misterio, como Pablo usa esta palabra para hablar del misterio de Dios, del misterio de la iglesia. Algo que antes no se conocía, pero ahora ha sido revelado. Antes estaba oculto, pero ahora ha sido manifiesto. Noten que en el versículo 16 del mismo capítulo, Pablo le llama a la piedad misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero tiene otra connotación tan importante como la primera, que Pablo la une. Debe tener buena conciencia. La buena conciencia está ligada al conocimiento del evangelio, al conocimiento de la fe. Una conciencia purificada sin mezcla por el Señor. Esto tiene que ver con la fidelidad al evangelio o a la fe que ha creído. Es decir, estos hombres y mujeres viven vidas coherentes, consistentes con la fe que han creído y que predican. No son como los fariseos que dicen y no hacen. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos? Todo lo que ellos digan que hagan, ¿qué? Hacedlo. Pero no hagan como ellos, ¿qué? Hacen. ¿Por qué? Porque ellos viven vidas dobles. Ellos enseñan bien, pero no viven bien. Así que este hombre que sirve a la iglesia, esta mujer, tiene que ser, no puede tener una conciencia impura, tiene que tener una conciencia en verdad limpia, pura, porque es consistente como vive
con lo que ha creído. Es decir, vive en armonía con las verdades del evangelio que ha creído. Quiere decir que esa persona que es enviada a amonestar a alguien o ayudar a alguien o a corregir a alguien o animar a alguien, lo va a hacer no solo con la autoridad de las Escrituras, sino con la autoridad de su propia vida que lo modela. Amén. Así que ese diácono va a decirle a esa persona: tú no te estás congregando, tú deberías congregarte porque las Escrituras dicen esto y esto. Pero esa persona no puede ser reprochada. Pero ¿y tú? A ti a veces te vemos. La persona puede decir: sí, pero no te lleves de mí, es lo que dice la Biblia. No, tengo que llevarme de ti porque tú eres el modelo. Pablo trata ahora algunas particularidades propias para las mujeres y para los hombres casados. Noten que usa el término asimismo. Versículo 11. Dice el versículo 11: de igual manera, las mujeres deben ser, ¿qué? Dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, ¿qué? En todo. De igual manera, así mismo, ya lo dijo al inicio y ahora lo expresa. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Otro grupo distinto. No, estas no son las esposas de los diáconos. Aquí llamamos a algunas mujeres que son esposas de diácono, pero no están ahí porque son esposas de diácono. Están ahí porque ellas mismas han mostrado lo que enseña las Escrituras, porque su propio carácter modela eso. No porque son esposas de un diácono. No, el texto no dice: asimismo las esposas de los diáconos, como tampoco dice asimismo las esposas de los obispos. No, ni siquiera las menciona. El término asimismo, noten que lo usa, no, cada vez que Pablo lo usa, lo usó en el capítulo 2, versículo 8. Por ejemplo, cuando dice: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y luego dice en el verso 9: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. No la esposa de los, no, asimismo, las mujeres. Lo propio usa cuando habla a Tito en el capítulo 2, versículo 3 y 6. No vemos que Pablo relacione de ninguna manera a estas mujeres con los diáconos. Pero alguien dice: ¿por qué no usó el término diaconisa? Porque el término diaconeo es un solo término en griego que es el mismo para una y para otro. Pero lo usa con Febe. Sí, al ser una mujer y usar diaconeo, tu Biblia traduce diaconisa. Pero Pablo está usando el mismo término. No son dos términos, no hay un término para uno. Es decir, no hay una palabra griega. No existe. La forma masculina se usa para ambos. Pero aquí, para distinguirlas de los hombres, usa Pablo la palabra mujer.
qué se dice de ella. Todas las cualidades que mencioné antes son también para ella. Respetables, íntegras, con dominio propio, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero ahora, específicamente para las mujeres, por favor, las mujeres, no me digan por qué el Señor puso eso ahí, Él sabe. No calumniadoras. Que no tengan el don de lenguas largas. Ese no es un don espiritual. Calumniar, difamar, detractar. Debe huir de la calumnia. Debe huir de la calumnia. Sobrias en su juicio, deben ser sobrias. En su modo de vida debe ser sobria, equilibrada, cuidadosas, no dominadas por el gusto, sobrias. Y Pablo añade un aspecto más: fieles en todo, o absolutamente fieles, confiables, es la palabra allí, confiables delante del Señor, confiable a sus hermanos, confiables a la congregación, confiable a los líderes, a los pastores, dignas de confianza. Pero ahora notemos algunos aspectos propios para los hombres casados, versículo 12. Y digo para los hombres casados porque no es un requisito que el diácono esté casado. Mas, sin embargo, aquí tiene algunos aspectos para los hombres casados. Número 1, maridos, versículo 12, de una sola, ¿qué? Mujer. Maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus propias, ¿qué? Casas. Maridos de una sola mujer, es decir, este hombre no puede tener reproche en su vida matrimonial. Sus ojos son de una mujer, su corazón es de una mujer, si está casado. No deben ser cuestionados en este respecto. Modelos de esposos que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, honrando al Señor antes que a sus hijos. Esto para nada implica que sus hijos tienen que ser creyentes. No, porque no son cualidades para los hijos, son cualidades para él. Él debe ser un buen líder para sus hijos. Debe gobernar bien, ¿qué? Sus hijos y sus casas. Esto prueba su carácter en su casa. Esto prueba su fidelidad. ¿Dónde? En su casa. Es decir, un diácono no puede ser aquel cuyos hijos le puedan acusar de que si papi es diácono, entonces yo soy pastor. Casa. Su casa. ¿Qué significa su casa? Su casa se extiende. Esta expresión en el Nuevo Testamento se extiende a todo lo que este hombre posee. A todo lo que este hombre posee. Debe gobernar bien sus hijos. Debe gobernar bien su dinero. Debe gobernar bien sus bienes. Debe gobernar bien sus empresas si es un empresario. Debe gobernar todo lo que es su casa. Todo lo que posee. Dice así: maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pero cuidado, esto no incluye a su mujer, porque su mujer no es de su propiedad.
Su mujer no es un bien que él posee. Ella es coheredera de la gracia, de la vida. Ella es una con él. Aunque él es su cabeza, aquí casa no está incluyendo a su esposa. Su esposa es hueso de sus huesos. ¿Y qué? Carne de su carne. No es como sus hijos. Probados. ¿Cómo procedemos con esta gente? ¿Hacemos una plancha para que ustedes voten? ¿Eso fue lo que Pablo dijo aquí? No, Pablo dijo probados. Es decir, sometidos a prueba. Noten el término, probados, sometidos a prueba. Dice el versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diácono. Es decir, deben ser evaluados. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Se va a evaluar su carácter, los aspectos que Pablo ha mencionado, pero también se va a evaluar su servicio, su buen proceder, su testimonio en medio de la iglesia. No es probado solamente su carácter, sino también su obra, su servicio en el Señor y a su pueblo. La idea aquí es que otros puedan examinarles y evaluarles a la luz ¿de qué? De las Escrituras. Y en esto no es suficiente la palabra de los pastores. Hay que saber qué piensan los demás. Porque los pastores no son el Señor. Ellos pueden tener una opinión falsa de alguien. Pero si se evalúa a esa persona, la evalúan los pastores cuidadosamente, su proceder, cómo caminan. Si es un hombre, hablamos con su esposa. Este hombre es un buen marido. ¿Tú estarías de acuerdo que diéramos ese paso con él? Él es el mismo afuera o adentro. Si la mujer miente, ya es un asunto de ella y ¿quién? Y el Señor. ¡Ay, sí, un angelito! Y después le dice, mira, lo hice por ti. Pero ella no sabe que está, ¿qué? Actuando indignamente delante ¿de quién? Del Señor. Esta mujer puede decir, él es un buen creyente, pero yo no creo que mi marido pueda ser un diácono. Porque hay asuntos ahí que tienen que ser puestos en orden. No tiene que ampliar más. Su familia, ¿qué piensan los otros líderes? ¿Qué piensa la iglesia? Así que amerita el involucramiento de los pastores, de otros líderes, de la congregación, probados, evaluados, y entonces que ejerzan. Ahora noten la palabra que Pablo usa al final. También estos sean sometidos a prueba. Y si son, ¿qué? Irreprensibles, que entonces sirvan, ¿qué? Como diácono. Pablo no está diciendo si cumple la mayoría de los requisitos. Si de 5 cumple 3, pues entonces que pase con 80. No. ¿Cuál es la palabra? Irreprensibles. Irreprensible, ¿qué quiere decir? ¿Que no tiene tacha? ¿Irreprensible quiere decir que no tiene falla? No. Irreprensible ante las cualidades que él acaba de mencionar. La irreprensibilidad que menciona aquí no es un requisito extra. Tiene que ver con la manifestación de los requisitos que ya él ha mencionado, vistos en su vida personal y en su vida pública. Irreprensible no es perfección.
O no quiere decir que no tiene falla, ya que todos tenemos falla. Si fuera por falla, ninguno de nosotros podría servir al Señor. Pero quiere decir que no se encuentra nada en su contra respecto a las cualidades o características que se demandan aquí. Tiene problema con el alcohol. Bueno, es algo que él tiene que superar, que ella tiene que superar, pero no puede ser un diácono. Es decir, si hay acusaciones al respecto al carácter de esta persona, por ejemplo, que alguien diga, pastor, esa persona nunca cumple su palabra. ¿Puede ser un diácono? No puede ser, porque debe ser honorable, digna de confianza. Pero tampoco puede ser que alguien diga, un día me prometió y no me cumplió. No puede ser diácono. No, porque no está hablando aquí de alguien perfecto. Está hablando de su carácter, cómo se conduce. Así que, si hay acusaciones o si hay objeciones respecto al carácter de esa persona, entonces hay que mirarlas. Si estas acusaciones tienen un fundamento, ¿qué? Bíblico. Si tienen un fundamento bíblico, no son objeciones de preferencia. A mí no me gusta cómo él habla. ¿Qué es lo que no te gusta de lo que como él habla? ¿Miente? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Usa malas palabras? No, que gaguea mucho. No, pero eso no es una cualidad bíblica. Eso es un asunto de ¿qué? De tu preferencia. Eso no afecta a su carácter. Que habla muy duro, no sé, un diácono tiene que modelar la iglesia, pastor, tiene que ser alguien fino, tiene que ser alguien que muy educado. No, pero eso no está aquí en la Biblia. Que no es bachiller. No es bachiller, pastor, ¿cómo vamos a estar? No puede ser. No, pero que Pablo no dice nada sobre su nivel académico. Entonces se ignoran si tiene que ver con, ahora, si habla de su honor, si habla de su proceder, si habla de su piedad, entonces que ejerzan, dice Pablo, si son irreprensibles, que ejerzan. La palabra ahí es que ministren, que ministren, que ministren, como también se usa de los pastores, que ministren, que sirvan. Miremos por último lugar su recompensa, versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos. Oiga cómo Pablo lo expresa. Los que han, ¿qué? Servido bien. No dice los que han llevado el cargo por tantos años. No, los que han servido bien. Los que lo han hecho bien. Los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición, ¿qué? Honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que sirven bien, los que lo hacen con fidelidad, estos que lo han hecho de una manera digna delante del Señor y delante de la congregación, no para sí, sino para otro, ganan, ¿qué? Un grado honroso. Dice que ganan un grado honroso, respeto, cariño de toda una iglesia. La iglesia le honra, la iglesia le estima a estas personas. Ganan un grado honroso delante de Dios, pero por la iglesia.
y mucha confianza, dice. Mucha confianza. ¿Por qué ganan mucha confianza? Por su fidelidad. Se le pueden encomendar más tareas. Porque al que lo hace bien, ¿qué dice la Escritura? Más se le dará. Más se le dará. Porque esta palabra confianza aquí es denuedo. Más libertad para servir. Ganan mucha confianza. Fortalece el denuedo de la persona, la confianza en la fe en Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor pueda hacer que estas cosas sean así para cada uno de nuestros servidores. Los diáconos requieren la intercesión, la oración y el apoyo de toda la iglesia. La iglesia no solo está para demandar de ellos, sino para contribuir con sus oraciones, animarles, ayudarles también a ellos para que lo hagan bien. Amén. Porque al final todo será para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oh Señor, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tú eres el que hace a tus ministros competentes. Oh Señor, es de ti que viene la competencia. Eres tú, oh Señor, el que da este carácter. Eres tú el que muestra estas virtudes en estos hombres y en estas mujeres. Oramos que estas virtudes les sigan durante todo el tiempo en que, oh Señor, por tu gracia, tú le tengan sirviendo para la gloria de tu nombre. Oramos, sí Señor, oramos para que estos hombres y mujeres modelen honestidad, modelen, oh Señor, respeto delante de la iglesia. Oramos para que estos hombres y mujeres tengan integridad de palabra, que no sean hombres con doblez, que tengan dominio propio y no se dejen dominar por el alcohol, oh Señor, sino que sean prudentes. Oramos que estos hombres y mujeres sean íntegros financieramente y que no codicien ni amen el dinero. Oramos que estos diáconos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Oh Señor, hazlo así con cada uno de ellos, Señor. Sigue dándonos hombres y mujeres así, porque tu pueblo lo necesita para la honra tuya. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.